Y las fundaciones que reciben estos fondos, bueno, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya, son la Fundación Kellogg, la Fundación Ford. ¿Cuál es esa Kellogg? Kellogg es una fundación vinculada a la empresa transnacional Kellogg. ¿Qué vende? Bueno, vende cornflakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, sí, frutilupis y demás. La Fundación Ford, que se dedica pues a financiar académicos y organizaciones no gubernamentales en el mundo. ClimateWorks, la NET, que es la fundación de... Otra vez se desnudó ahora a un grupo de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Pues conforme pasan los días, vamos viendo nuevamente que la corrupción, el tráfico de influencias, los grandes intereses de las empresas transnacionales y de los oligarcas nacionales se van poniendo al descubierto de manera muy clara. Durante 36 años hubo todo un velo de oscuridad, de opacidad en el manejo de estas organizaciones. Por ejemplo, el día de hoy el presidente publicó allí, dio a conocer en la pantalla en grande, las organizaciones no gubernamentales que se están oponiendo a la construcción del Tren Maya, que incluso algunas de ellas han interpuesto amparos en contra de la construcción del Tren Maya, alegando que van a destruir la selva, que son contaminantes, que va a perjudicar el desarrollo de los pueblos que viven en esa región, etcétera, etcétera. Pero en el fondo realmente lo que ocultan es grandes intereses económicos que se oponen al desarrollo del sureste de nuestro país, porque ya lo hemos dicho, o sea, por lo menos más del 70% de las vías férreas que se van a utilizar para este tren, que va a llevar también agilidad en el transporte de pasajeros, de mercancías, etcétera, pues ya existían, solo que se dejaron abandonadas, como el neoliberalismo abandonó muchos proyectos importantes para el desarrollo del país. Y además, cuando se habla de la selva de esa región de Chiapas, fundamentalmente, parte de esa selva ya no existe, realmente ya no existe, porque en el periodo neoliberal esos traidores a la patria que estuvieron en el gobierno, pues permitieron el saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces lo que hemos estado viendo es puras mentiras, puras fake news, pero hoy se desenmascaró a un grupo de estas organizaciones no gubernamentales u organismos no gubernamentales que bajo el disfraz de algunos nombres rimbombantes ocultan en el fondo los intereses de grandes empresas transnacionales. Además, fíjense, lo primero es que el presidente detalló ahí qué instituciones, qué organizaciones, qué empresas están financiando a estas organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, una de ellas es Kellogg's. O sea, ya sabemos que Kellogg's pues distribuye alimentos procesados de hace años y algunos ahora pues no se duda, algunos han dudado de la calidad por la introducción de elementos transgénicos, pero Kellogg's está financiando y no financian con poco, o sea, dedican varios millones de dólares, ni siquiera de pesos, a financiar a estas organizaciones no gubernamentales. Otra de ellas que ya tiene tiempo es la Fundación Ford, otra es la Fundación Rockefeller y otra que depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es la Fundación para la Democracia, que en realidad ha sido la fundación contra la democracia en toda América Latina y en varios países del mundo. Con estos financiamientos se ha contribuido a derrocar gobiernos democráticamente electos por los pueblos. Pero aquí, repito, estas organizaciones que hoy fueron exhibidas, porque además es resultado de una indagación y una investigación, porque de lo contrario no se hubieran publicado como lo hizo hoy el presidente de la República, en el fondo pues siguen los mismos caminos, el mismo método que las organizaciones que financia George Soros en distintos lugares del planeta, que han contribuido a derrocar gobiernos, sobre todo promoviendo la llamada revolución de los colores. Y además este fundamento teórico, semiteórico, para el financiamiento de organizaciones no gubernamentales, pues evidentemente viene desde el libro que escribió George Soros, que se llama Sociedad Abierta. Entonces todo tiene una liga,
pero esa liga es que hay intereses económicos poderosos de grandes empresas transnacionales, corporaciones internacionales, que incluye bancos, incluye organismos financieros internacionales, que pretenden tener el control de los recursos naturales de todo el planeta. Bueno, pero aquí entonces entra en juego otro elemento que nosotros hemos estado planteando reiterativamente. Se requiere que se desarrolle una reformulación, una reconceptualización, por ejemplo, de estas organizaciones no gubernamentales. En el fondo, una gran mayoría de organizaciones no gubernamentales son financiadas, creadas incluso por el gran capital, las grandes transnacionales y grupos selectos que pretenden tener el control, repito, de los recursos naturales, económicos, financieros de todo el planeta. Entonces, sobre este tema, lo que hemos venido diciendo es que se está gestando una gran revolución ideológica. O sea, las ideas se expresan a través de conceptos, una gran revolución conceptual. Y entonces aquí lo que vimos, y hoy queda más claro, organizaciones u organismos no gubernamentales que existen y que reciben financiamiento de millones de dólares, pues evidentemente van a servir a los intereses de quienes están financiando. Tal vez alguien dirá, bueno, es que estas organizaciones también prestan alguna ayuda humanitaria o social. Sí, no lo dudamos. Pero cuando hay una directriz, cuando se ven afectados los intereses económicos de las organizaciones que los financian, pues ya hay una línea política para actuar en contra, en este caso, de gobiernos progresistas, democráticos y populares, como es el que encabeza el presidente de la República. Entonces, ¿a qué organizaciones están financiando? Y algunas que incluso han puesto amparos en contra de la construcción del Tren Maya. Algunas tienen nombres que pues nos confunden o confunden a algunos. Por ejemplo, el Consejo Regional Indígena y Popular. Entonces uno diría, pues está muy bien, pues es un gran consejo regional que defiende los intereses de los indígenas y del pueblo, pero es una organización gubernamental que recibe miles de dólares para sus actividades específicas que ya, repito, aunque puedan apoyar a algunos sectores del pueblo, pero cuando hay una línea política tienen que servir a sus amos, a los que los están financiando. Igual que el Centro Mexicano para la fíjense nada más, Centro Mexicano para la Civicultura Sostenible. Entonces uno dirá, no, pues es que van a proteger el medio ambiente, son organizaciones humanitarias, ambientalistas, pero en el fondo, repito, pues se están oponiendo a proyectos de un gobierno democrático, popular, progresista que encabeza el presidente de la República. Y así podríamos, otro por ejemplo es Diálogo en Movimiento. Uno diría, pues sí está muy bien, pero son nombres que por su forma son llamativos, pero en el contenido tienen otros intereses. Y el peor de ellos es Mexicanos contra la Corrupción, que ha encabezado Claudio X González y ahora María Amparo, por ejemplo. Pero Mexicanos contra la Corrupción, el título más adecuado sería Mexicanos en pro de la corrupción. O sea, son nombres engañosos, llamativos, porque en todo el periodo neoliberal estos conceptos que eran, digamos, por su forma muy vistosos, que tocaban fibras humanas sensibles, pero que en el fondo se debían a intereses muy oscuros. Entonces, es otra lucha que está librando el presidente de la República. Esta lucha está enmarcada dentro de la lucha contra la corrupción. Es otra forma de corrupción, es otra forma de utilizar recursos, repito, de fundaciones e instituciones que ya mencionamos, pero para atacar obras de un gobierno que van a beneficiar el desarrollo, sobre todo del sureste de nuestro país, que por largo tiempo fue olvidado. Toda esa región del sureste fue olvidada en el periodo neoliberal. Repito, hasta incluso el tren que circulaba por esa región, pues también fue abandonado,
¿Por qué? Porque ahí hay riquezas importantes, es la región del país que más agua tiene, potencialmente tiene una gran diversidad, una gran biodiversidad. Entonces, ¿para quién estaba proyectado y quiénes han estado saqueando esos recursos naturales, de biodiversidad, de plantas que se utilizan para medicina, etcétera? Agua también. Pues ya dejamos la pregunta en el aire, pero es obvio. Por eso el presidente de la República tiene mucha gente, muchos grupos, pero de la oligarquía nacional e internacional que se oponen tajantemente a las políticas que él desarrolla. Y finalmente no queremos concluir esta reunión sin recordar que si no damos esta lucha ideológica profunda, revisando, analizando los conceptos, revalorando y dándoles el contenido real que tienen, pues entonces el grupo llamado del Círculo Rojo, de los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, de los locutores de radio, televisión, plumas que escriben en la mayor cantidad de los medios de comunicación impresos, que lanzan diario fake news, mentiras, calumnias, reproches y que obran con odio y con desesperación ante las medidas a favor del pueblo que está tomando el presidente, pues ellos pueden en cualquier momento, como pasó en Brasil o pasó en Bolivia o en Ecuador, dar la vuelta a gobiernos progresistas, democráticos, populares y regresar al pasado. Por eso el presidente de la República hoy recordó nuevamente en el tema ideológico que los grupos estos del BOA y el FRENA lo acusan de que él quiere llevar a México al comunismo. Esto ya lo está tratando de manera habitual, porque en el centro de la lucha ideológica contra el gobierno que encabeza el presidente López Obrador está el tema del anticomunismo. Estos grupos que reciben financiamiento tremendo, hoy vimos estas organizaciones no gubernamentales, hace unos días también dijo que gobiernos neoliberales destinaban hasta 20,000 millones de pesos para financiar, subsidiar, subvencionar a revistas, periódicos, locutores, intelectuales orgánicos al neoliberalismo. Están muy descontentos, muy enojados. Entonces lo están acusando de que quieren llevar a México al comunismo. Pero él lo repitió hoy nuevamente. Cuando se le pregunta a la gente qué es el comunismo, ni siquiera saben qué es el comunismo. Vamos a dedicar la semana que entra uno de los videos un poco más detallados a este tema, pero repito, esa es parte de la lucha ideológica y no debemos descuidarnos en ese aspecto. Él volvió a citar hoy que el Papa en sus homilías ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, sino que ayudar a los pobres está en el centro del Evangelio. Y si el presidente de México está planteando que por el bien de todos, primero los pobres, pues está cumpliendo con lo que está en el centro del Evangelio. Pero además, como dijo el Papa, ayudar a los pobres no es comunismo. No, comunismo es más que eso. Es otro nivel de vida superior que no ha existido en ningún país. Es comunismo de manera sintética, es un periodo, un estadio de la evolución de los seres humanos, donde cada ser humano va a aportar según su trabajo y cada ser humano va a recibir según sus necesidades. Pero en ese periodo del comunismo la jornada máxima de trabajo va a ser de 4 horas. Eso no existe en ningún país del planeta, es una utopía en este momento. Pero con el esfuerzo, el amor, el cariño, la actividad creativa de los seres humanos se puede alcanzar esos niveles de desarrollo. Y insisto, en este momento ningún país del planeta es comunista. Si alguien dijera, López Obrador nos quiere llevar al comunismo, pensando que en el comunismo, reitero, la jornada laboral va a ser de 4 horas porque va a haber un alto nivel de robotización, telematización, automatización del proceso productivo y puede haber producción en abundancia, lógicamente en una producción sustentable, amigable con el medio ambiente que se puede lograr. Pues fíjense qué felicidad, 4 horas de trabajo y el demás tiempo dedicarlo a desarrollar de manera intensa toda la potencialidad del ser humano, sus actividades y capacidades creativas, culturales, artísticas, académicas, deportivas, etcétera,
donde el sistema de salud sea absolutamente gratuito, igual que el de educación, igual que la vivienda, y donde los hombres sí se vean efectivamente como hermanos. ¿Por qué? Porque la moral cambia. Si todos tienen satisfechas sus necesidades por el alto nivel productivo, no va a haber egoísmo, no va a haber individualismo, al contrario va a haber colaboración, cooperativismo, ayuda mutua, relaciones entre los seres humanos de colaboración, de ayuda mutua, relaciones fraternales. Eso es el comunismo, pero no existe en ningún momento todavía. Por eso algunos teólogos de la liberación plantean que el primer comunista del planeta fue Cristo, porque las ideas de Cristo son eso, o sea, son el amor al prójimo, el todos debemos vernos como hermanos, no ambicionar las posesiones de otros, etc. Pero insisto, estos temas son muy importantes de analizarlos, porque si en la lucha ideológica la derecha conservadora, hipócrita, logra imponer a través de los medios de comunicación en la mente de la mayor parte de los mexicanos o de los seres humanos las ideas retorcidas y tergiversadas que tienen de las cosas, pues entonces va a haber dudas, va a haber desánimo, va a haber desencanto, y es lo que quieren. Pero afortunadamente tenemos un presidente con mucha energía, con mucho conocimiento, con mucho humanismo, y el pueblo de México, como él hoy dijo también, en este momento es uno de los pueblos más conscientes de todo el planeta, y no van a poder, pero siempre hay que estar alertas por esta sistemática ofensiva ideológica que los grupos de derecha conservadores ligados a las grandes empresas transnacionales quisieran imponer en México y quisieran que regresara el periodo neoliberal, pero no lo van a lograr. Y en un tema fundamental que es el tema de la salud, nuestro país, combatiendo esta pandemia, está saliendo adelante. Ya para el mes de agosto se han creado más de 80,000 empleos que se han registrado en el Seguro Social, ya sea recontrataciones o empleos nuevos, y vamos para adelante. Y en ese tenor quiero decirles que pues se está llevando a cabo esta rifa del avión presidencial, y pues hago un exhorto a todos ustedes, porque los recursos que se van a obtener de esta rifa se van a utilizar fundamentalmente para la salud. Entonces yo les hago la invitación a todos los que nos escuchan a que compren su cachito para participar en la rifa del avión presidencial. Ya faltan unos días, pues esto lo pueden obtener en distintos expendios de venta de billetes de la lotería. Aquí particularmente en la Ciudad de México pues hay varios en el centro de la ciudad. Pues les hacemos esta atenta invitación y les deseamos suerte a todos ustedes y que pasen muy buen día. Muchas gracias por su atención.